Durante la Edad Media, la Iglesia Romana hizo el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre el Día de Todos los Muertos o de todas las almas en pena. El Día de Todos los Muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. El día 13 de mayo del año 609 después de Jesucristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. Y en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y le extiende a todos los mártires del purgatorio. Así pues, el 1 de noviembre, Día de los Santos y día después del Halloween, se convierte en el día dedicado por la Iglesia Romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena y que al llevarle regalos, comida o flores, dulces o calaveritas a los panteones, harán que las almas que estén en pena puedan descansar y salir más pronto del purgatorio. El día 2 de noviembre fue el día que se decretó oficial para orar por las almas de los muertos. Santos de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, damas y caballeros, cuando una persona muere, y Dios quiere que tú sepas esto, cuando tú vayas a morir, o cuando tu esposo murió, o algún familiar tuyo murió, en ese momento su cuerpo se queda ahí en la tumba, se lo comen los gusanos, no importa que lo cremen. ¿Podemos cremar a los muertos los cristianos? Claro que lo podemos hacer. Es más, te vas a ahorrar todo el mercantilismo de los funerales y de la capilla ardiente el lloriqueo de 50 personas ahí que digan, lo siento, y que ni lo sienten tampoco, pero verdad, es la costumbre. No importa que nos cremen porque de todas maneras se va a volver en polvo nuestro cuerpo, o no importa que nos entierren normalmente, en ese momento tu cuerpo se deshace, se convierte al polvo. Pero el lugar de destino solamente es o hacia arriba o hacia abajo en el infierno. No existe tal cosa como un término neutral llamado el purgatorio, porque no está en la Biblia el purgatorio. Está establecido que muramos una sola vez e inmediatamente se dicta sentencia, o te vas al centro de la tierra donde se encuentra el infierno, tu alma y tu espíritu se bajan al centro de la tierra, tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te esperas en el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos, capítulo 5 de San Juan, capítulo 11 y 1 de Corintios capítulo 15. Pero cuando tú mueres, tu cuerpo y tu alma se van al centro de la tierra. Y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios. Apocalipsis 6, 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de Dios, y decían a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor justo, Dios y verdadero, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? La Biblia nos habla de las almas que están ya ahorita en la presencia de Dios, esperándonos y diciéndonos, apúrense. Nosotros aquí luchamos y la ambulancia y mete el electroshock y queremos que la gente se siga aquí en este mundo, ¿verdad? Por el instinto de sobrevivencia que tenemos. Pero la Biblia nos revela en Filipenses 1 que para los cristianos el morir es ganancia. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo número 1030 o 1030 de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, oiga esto, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.
Esta es la base doctrinal para esa enseñanza católica. Pero hay un gran problema ahí, es que dice que las personas salvas, aunque tienen a Jesús en sus corazones, son todavía impuros e imperfectos y que por lo tanto necesitan después de la muerte obtener una santificación final para entrar en el cielo. Pero la Biblia enseña que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente este versículo derriba la doctrina del purgatorio totalmente. Apenas alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente si muriera en ese momento. También en Hebreos Dios dice: seré propicio a sus injusticias y nunca más, oiga esto, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que cuando vamos al cielo, si somos salvos, no hay cuentas pendientes. Estimado amigo, cuando aceptamos a Jesús, somos hechos perfectos y Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad, pregunto, tuviera el sacrificio de Cristo, que es por fe? El purgatorio es, según el catolicismo, una especie de expiación final, la cual, para que avance rápido el proceso, alguien en la tierra tiene que aportar para acelerar el proceso de que el difunto llegue al cielo. Pero eso va en contra de la Biblia, pues el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizarnos la vida eterna y no tener que morir preocupados de que algún familiar tenga la amabilidad de interceder o ir a misa por uno. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que apenas creemos por la fe, tenemos automáticamente paz para con Dios. Nuestras cuentas, nuestras deudas, todas han sido borradas y perdonadas. Y cuando fallemos y pequemos contra el Señor, tal vez 1 año, 2 años, un día después de haber recibido a Cristo, tenemos la confianza de pedirle perdón y su sangre nos purifica nuevamente por completo. Por lo tanto, podemos decir que es totalmente antibíblico que haya un lugar intermedio llamado purgatorio. Una vez la persona muere, nada más pueden hacer los familiares aquí en la tierra para cambiar o alterar su destino eterno. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, dice después de esto el juicio. También Pablo decía que él prefería morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor y no a un purgatorio. Por el otro lado, si alguien murió manchado por el pecado, sin haber nacido de nuevo, la persona va inmediatamente al infierno sin oportunidad de salvarse. El purgatorio no existe. Una enseñanza clara sobre la existencia del purgatorio. El purgatorio es una creencia que proviene de la tradición católica romana, pero no menciona explícitamente en la Biblia. En lugar de eso, la Biblia habla de la necesidad de arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo como Salvador para obtener la salvación. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, del 3, del 16 al 18, comenta que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, la Biblia enseña que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y no a través de ningún tipo de penitencia o purificación adicional después de la muerte. La idea del purgatorio puede ser reconfortante para algunas personas, pero como cristianos debemos de confiar en la palabra de Dios y buscar la verdad en ella. Por supuesto, aquí te dejo algunos versículos bíblicos que respaldan la enseñanza de que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y no a través de ningún tipo de purificación adicional después de la muerte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
unigénito Hijo de Dios. También podemos ver en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 6:23 comenta, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo más importante, en Juan 14:6 comenta que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 menciona, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En resumen, la Biblia claramente enseña que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y no a través de ningún tipo de penitencia o purificación adicional de la muerte. Gracias por llegar hasta el final del video. No olvides de apretar fuertemente el botón de me gusta y compartir nuestros videos.